Clase número 16, optimización, parte 1, comprende signo de la derivada primera y teoremas principales del cálculo diferencial. Signo de la derivada primera, primer teorema, dado un x0 perteneciente al dominio de una función, tal que la derivada evaluada en ese x0 es positiva, entonces existe un entorno reducido de dicho valor donde se verifica que si x es mayor a x0, entonces f de x es mayor a x0, o si x es menor a x0, entonces f de x es menor a x0. Esto dicho un poco más claro, la función es creciente en el entorno del valor donde la derivada es positiva. Demostración de este teorema. Si f' evaluada en x0 es mayor a 0, entonces si aplicamos la definición de la derivada, le vamos a pedir al límite que sea mayor a 0. Para que ese cociente sea mayor a 0 hay dos posibilidades: que numerador y denominador sean positivos, o que numerador y denominador sean negativos. Si se cumple la primera condición, ha de cumplirse en función de la primera parte, que x sea mayor a x0, y en función de la segunda parte, que f de x sea mayor a f de x0, que vemos que es la primera posibilidad de la tesis del teorema. Por el caso 2, que numerador y denominador sean de signo negativo, despejando de acá también, igual que recién, de la primera condición, vemos que si x es menor a x0, debe verificarse que f de x sea menor a f de x0, que es la segunda posibilidad de la tesis. Entonces, en ambos casos se demuestra la tesis del teorema. Teorema complementario al teorema anterior, bueno, diremos que dado un x0 del dominio de una función, tal que la derivada evaluada en x0 es negativa, entonces hay un entorno reducido de x0, donde se verifica que si x es mayor a x0, la imagen de x es menor a la imagen de x0, acá fíjense que con respecto al teorema anterior están invertidas las desigualdades, o que si x es menor a x0, entonces la imagen de x es mayor a x0, esto se traduce en que la función es decreciente en el entorno. Esto no lo voy a demostrar, queda a cargo del alumno, es casi espejo del anterior. Resumen de ambos teoremas es que si la derivada evaluada en un x0 es negativa, entonces la función es decreciente en dicho valor. Y si la derivada evaluada en x0 es positiva, entonces la función es creciente en el entorno de dicho valor. Extremos de una función, vamos a definirlos, a pesar de que lo sabemos, básicamente. Dada una función definida en un intervalo i, perteneciente, incluido o igual a los reales, en R, y un valor del dominio. Se denomina extremo absoluto de la función a x0 si, solamente si verifica que dicho valor es mayor, la imagen de dicho valor es mayor a todos los valores del intervalo. ¿Sí? F de x0 es más grande que f de x, o al menos igual, para todo x perteneciente al intervalo. Consecuentemente, o contrario a esto, también será un extremo absoluto si se verifica que x0 es menor a todos los extremos del intervalo. Es decir, que tenemos dos tipos de extremos absolutos. Uno que es el más grande del intervalo y otro que es el más chico de todos los valores del intervalo. Estamos hablando de las imágenes. Y extremo relativo si cumple con las condiciones anteriores, las mismas condiciones anteriores, pero se verifican no en todo el intervalo, sino en un entorno de x0. Es decir, un extremo relativo, x0 es un extremo relativo si verifica que es el más grande de todos los valores en sus imágenes, que los valores de un entorno de x0. Si un entorno de radio delta no necesariamente tiene que ser en todo el dominio de la función. La diferencia entre el relativo y el absoluto es que el absoluto es extremo para todo el dominio, y el relativo es extremo para un entorno. Bien, vamos a considerar que todo extremo que es absoluto es también relativo, porque si es el más grande para todo el dominio, lo es también para un entorno. Bien, los teoremas. El primer teorema dice que una función que es derivable en un x0 y alcanza un extremo relativo en x0, entonces se verifica que la derivada evaluada en dicho x0
se anula. Vamos a demostrarlo, es bastante sencillo. Dado que f es derivable por hipótesis, existen solamente 3 alternativas. Como es derivable, quiere decir que su derivada es finita, da un número, y ese número tiene 3 posibilidades: que sea mayor a 0, es decir, positivo, que sea menor a 0, es decir, negativo, o que efectivamente sea 0, que es lo que nosotros queremos probar. Bien, por el teorema previo, el primero que vimos, si la derivada fuese positiva, en ese valor, la función sería creciente, lo cual sería contradictorio con que sea un extremo. No sería el más alto, pues en el entorno la función iría subiendo, iría creciendo. Si fuese negativa la derivada, por el teorema complementario al primer teorema, el que no se demostró, la función sería decreciente en el entorno, y sería contradictorio con la hipótesis, pues no sería un extremo, no sería el más bajo, sino que la función iría bajando. Como hay 3 posibilidades, y la 1 es absurda, la 2 es absurda, la única chance que queda es que la derivada se anule, que es lo que se quería demostrar. Muy bien. Los teoremas fundamentales de las funciones derivables son 3. El primero es el teorema de Rolle. Dice que una función que es continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo abierto a b, tal que las imágenes de los extremos del intervalo son iguales, f de a es igual a f de b, entonces se tiene que verificar que existe un valor interior al intervalo, un valor c que está perteneciente, que es perteneciente al intervalo abierto a b, es decir, que no es ni a y tampoco es b, tal que la derivada se anula en dicho valor. ¿Sí? La derivada de c siendo un valor interior, tiene que ser c. Bueno, esta es la tesis del teorema, esto es lo que vamos a buscar demostrar. Por hipótesis la función es continua, entonces aplicando el teorema de Weierstrass, que es uno de los teoremas, recordarán, de las funciones continuas, que garantiza que toda función continua en un intervalo cerrado debe alcanzar un máximo y un mínimo absoluto en dicho intervalo. Vamos a llamar m minúscula en rojo al mínimo absoluto del intervalo, y m mayúscula en celeste al máximo absoluto del intervalo. Sabemos que estos dos valores tienen que estar necesariamente en el cerrado por el teorema de Weierstrass. Lo que nosotros queremos probar ahora es que estos valores, el mínimo y el máximo absoluto, van a estar en el interior del intervalo, van a estar en el abierto, ¿sí? Que se anule la derivada, consecuencia del teorema anterior, es que hay un extremo relativo. Bueno, si los extremos fuesen iguales, si el máximo y el mínimo fuesen iguales en el intervalo, eso quiere decir que la función es constante, y la derivada sería 0 para todos los valores del intervalo, desde a hasta b, incluyendo a los extremos, pero también los valores que están comprendidos, es decir, se verifica la tesis para todos los valores del intervalo abierto, así que esto, si bien es un caso trivial, no contradice la tesis. Vamos a suponer entonces ahora que los extremos, el máximo absoluto y el mínimo absoluto del intervalo son diferentes. Entonces, como por hipótesis f de a y f de b han de ser iguales, los extremos tienen que ser iguales, se tiene que cumplir que al menos uno de los dos valores sea diferente de los extremos. El primer caso que vamos a considerar es que... ¿Me pasé? El primer caso que vamos a considerar es que la función tome su máximo absoluto en los extremos y su mínimo absoluto no sea en los extremos, ¿sí? Porque esto no se puede dar que los dos estén en los extremos, porque si no estaríamos en el caso 1, que fuesen iguales. En el caso 2 que vamos a considerar es que el mínimo absoluto esté en uno de sus extremos, o en los dos porque son iguales, y el máximo absoluto no esté en los extremos. Y el caso 3 es que ninguno de los dos esté efectivamente en los extremos, ni el máximo absoluto ni el mínimo absoluto. Si vamos por el primer caso, que el máximo absoluto está en uno de los extremos, nos queda que el mínimo absoluto tiene que ser interior. El mínimo absoluto, por definición de mínimo absoluto, tiene que ser menor a todos los f's del intervalo. Entonces, como m mínimo absoluto es diferente de f de a,
el mínimo absoluto debe ser menor a todos los valores del intervalo. Al valor de f de a, digo, m debe ser menor a f de a. Entonces, como no está en los extremos y tiene que estar en el intervalo, no le queda otra posibilidad más que estar en el interior del intervalo. Bueno, por el teorema anterior, si es mínimo absoluto, es mínimo relativo. Y si es mínimo relativo, la derivada se anula. Y el c que yo estoy buscando es m. Es un punto que está en el intervalo abierto, no está en los extremos y su derivada se anula. Así que acá se cumple la tesis. En el caso 2 es espejo del caso 1. Si el máximo absoluto no está en los extremos, el teorema de Weierstrass garantiza que tiene que estar en el intervalo abierto, pero no está en los extremos, entonces tiene que estar en el interior. Y si está en el interior, por el teorema previo, como es máximo absoluto, es extremo absoluto, y por lo tanto es extremo relativo, su derivada en dicho valor se va a anular. Y esta m mayúscula es el c que estoy buscando. Es un valor dentro del intervalo donde su derivada se anula. Por el caso 3, ninguno de los dos extremos contiene, o es, ni el máximo absoluto ni el mínimo absoluto, pero el intervalo debe tenerlos, así que si no están en los extremos, ambos están en el interior, y en ambos valores se anula la derivada. El teorema de Rolle garantiza que existe al menos un punto donde la derivada se anula, pero no dice que tenga que ser necesariamente uno. En este caso tenemos dos valores de C, uno es m minúscula y otro es m mayúscula. Vamos a tratar de ver esto en una interpretación geométrica. Nosotros ya sabemos lo que significa la derivada, sabemos que la derivada está relacionada con la pendiente de la recta tangente en el valor que lo estamos evaluando, así que vamos a ver esto en gráficos de GeoGebra. Bueno, acá vemos una función genérica, acá están los valores, pero en realidad lo que importa es el ejemplo. Vemos que la función evaluada en los extremos toma la misma imagen, ¿sí? La función vale lo mismo en ambos extremos, no importa cuál es el intervalo, vemos que es igual. Y vemos que tenemos un punto rojo que se desplaza a lo largo del intervalo dominio de la función entre el extremo inferior y el extremo superior. Lo que me habla el teorema de Rolle es que ha de existir un punto interior al intervalo, un valor de C, donde esa recta, que es la recta tangente, tiene pendiente nula. Que la derivada se anule, es lo mismo decir que la recta tangente es horizontal. Y bueno, ahí vemos que ese valor es precisamente el valor de C buscado. Acá abajo, ¿no? El X es el valor buscado, pues su derivada evaluada da 0. Tiene una recta tangente de pendiente nula. ¿Sí? Es una recta tangente horizontal. Existe un punto entre los dos extremos donde la derivada se anula. Como vieron recién, si yo modifico los extremos de integración, los extremos del intervalo, bueno, el punto sigue estando ahí. Vamos a ver un ejemplo diferente. Bueno, este es un caso similar, este sería un caso de la hipótesis 1. Acá vemos que el máximo absoluto del intervalo está contenido en el extremo, y el mínimo absoluto, que es el valor de C, donde la derivada se anula, es interior. El caso que habíamos visto antes era el caso 2, donde el mínimo absoluto estaba en los extremos y el máximo absoluto era interior, y era el valor de C donde la derivada se anulaba, ¿no? En este caso, vemos que es ahí. Esta abscisa es el valor de C que garantiza el teorema de Rolle que existe. Bueno, un tercer ejemplo para ilustrar el caso 3. Bueno, acá vemos una función que en sus extremos no tiene ni el máximo absoluto ni el mínimo absoluto, y el punto va recorriendo la curva y va trazando rectas tangentes, y vemos que hay dos puntos donde esa recta tangente se vuelve horizontal, que es precisamente ahí, en el mínimo absoluto, y ahí, en el máximo absoluto. Los dos puntos, los dos valores de C, donde se anula la derivada, son interiores al intervalo, son interiores
a los extremos del dominio de la función. Bueno, seguimos avanzando. Segundo teorema, teorema de Lagrange, o teorema del valor medio del cálculo diferencial. Este teorema afirma que una función continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo abierto verifica que existe un valor interior, un C interior al intervalo, un C que no es ninguno de los extremos, sino que está incluido de manera estricta en el intervalo, tal que su derivada da por resultado esta expresión, ¿no? F de B menos F de A dividido B menos A. Vamos a ver la interpretación geométrica de esto antes de la demostración. Bueno, acá vemos una función trazada. Fíjense que acá el teorema de Lagrange no me impone que los extremos estén igualados, así que no tienen por qué tener la misma imagen. A ver, no se ve todo bien. Ahí. Entonces, esta expresión, que es el cociente de las imágenes de los extremos, dividido el cociente de los valores de los extremos del intervalo, es la pendiente de la recta secante a esos dos puntos. Entonces lo que me dice el teorema de Lagrange es que ha de existir un punto interior al intervalo donde la derivada evaluada, es decir, donde la pendiente de la recta tangente coincida con la pendiente de la recta secante. Tiene que haber, dicho un poquitito más claro quizás, un punto, que es ahí, donde la pendiente de la recta tangente coincide con la de la recta secante. Dicho quizás un poquito más claro, la recta tangente es paralela a la recta secante. Esto no, por supuesto que, si yo cambio los extremos de integración, si cambio los extremos del intervalo, cambia la inclinación de la recta secante, pero bueno, ahora el teorema me garantiza que tiene que haber otro punto donde la recta tangente sea paralela a la recta secante. Esto ocurre siempre, ¿no? Por eso es un teorema. Bien. Bien, demostración de este teorema. Vamos a considerar los dos puntos que estábamos viendo recién en el gráfico, AF de A y BF de B, y la ecuación de la recta que los une, la ecuación de la recta secante, utilizando la fórmula conocida de recta que pasa por dos puntos, R de X siendo el Y de la recta que yo quiero buscar, F de A, X menos A, F de B menos F de A sobre B menos A, vamos a despejar de ahí R de X, ¿sí? Y a toda esta expresión que está acá, ¿sí? Verán ustedes que es una constante, porque F de B es un valor, F de A es un valor, B y A son valores de X del intervalo, F de A está evaluado, todo esto son constantes, la única variable acá es X. Esta es la ecuación de la recta secante. Bien, vamos a derivar esta R de X, porque después lo vamos a utilizar. La derivada de R de X, como todo esto es constante, se va, da 0, y la derivada de esta expresión es la constante, porque la constante no se deriva y la derivada de X es 1. Entonces me queda toda esta fórmula, que es la misma que está acá, ¿no? Bien, vamos a considerar una función auxiliar ahora para demostrar el teorema, la vamos a llamar H, que va a ser f de x menos r de x, es decir, la función dada, y la ecuación de la recta tangente. Esta va a ser nuestra función auxiliar. Esta función, particularmente, es la resta de dos funciones que son continuas y que son derivables. F es continua por hipótesis y derivable por hipótesis, y R es una recta, y una recta es una función polinómica, que sabemos que es continua y derivable en todo su dominio, así que ha de serlo en particular en el intervalo AB. Tenemos entonces H, que es resta de funciones continuas y derivables, por lo tanto es continua y derivable. Además, si evaluamos a la función H en A, es por definición f de A menos R de A, y eso va a dar 0, porque R evaluado en A, ¿sí? Esta es toda la expresión que teníamos recién, lo único que hice fue sustituir la X por A acá.
Fíjense que toda esta parte y toda esta parte son iguales y a signo cambiado, así que se van a cancelar, y me da FDA. Entonces RDA es FDA, HDA es FDA menos FDA, por lo tanto da 0. Y HDB, que es FDB menos RDB, también es 0. ¿Por qué? Porque RDB, bueno, será evaluar en la X, en lugar de poner A, vamos a poner B, en la X de cómo estaba la fórmula de RDB, me da toda esta expresión que está acá. Pero a ver, voy a habilitar algo para escribir. Acá. Entre esto y esto, toda la fracción se puede extraer de factor común. Voy a tener que borrar. Y me queda B menos A, pero ese B menos A se puede simplificar con el denominador. Fíjense que queda f de b menos f de a más f de a y menos f de a se van a cancelar, me va a quedar f de b. Entonces, h de b es f de b menos r de b, pero r de b es igual a f de b. Entonces esta cuenta da 0. Entonces tengo una función que es continua y derivable y que en los extremos vale lo mismo, es decir, verifica las hipótesis del teorema de Rolle. Quiere decir que tiene que haber un punto interior al intervalo, un punto perteneciente a la B abierto, tal que la derivada se anule. Bien, la derivada de h, evaluada en C, me tiene que dar 0. Ahora, si h es, como la habíamos definido en la diapositiva anterior, f de x menos r de x, la derivada es f derivado de x menos r derivado de x, porque la derivación es distributiva respecto a la resta. La derivada de f de x es la derivada de f de x. La derivada de h de x la vamos a evaluar en 0, vamos a evaluar todo en 0. Entonces, h derivado evaluado en c, sé lo que vale 0. F derivado evaluado en c va a ser f derivado evaluado en c, y la derivada de r de x era una constante. Entonces, la derivada, sin importar dónde la evalúe, ¿sí? Ya la habíamos calculado antes, daba la fórmula, esta que está de este lado. Entonces vale lo mismo evaluado en c o evaluado en x, porque es constante la derivada. Reemplazamos h de c por 0, y fíjense que si de acá despejamos f de c, obtenemos la tesis, y queda el teorema demostrado. Último teorema, teorema de Cauchy, o teorema del valor medio del cálculo diferencial generalizado. Dadas dos funciones, f y g continuas en un intervalo cerrado y ambas derivables en el intervalo abierto, donde me va a pedir el teorema de Cauchy que la función g sea diferente cuando se evalúan los extremos, que g de a y g de b sean diferentes, y que la derivada de g no se anule para ningún valor del intervalo. ¿Sí? Acá dice g de x, pero se refiere a los valores comprendidos entre a y b. Esa derivada no se hace. La tesis es que existe un valor de c perteneciente al interior del intervalo b, es decir, al AB abierto, tal que se cumple esta proporción que está acá marcada. F derivado evaluado en dicho valor c, dividido g derivado evaluado en c, da lo mismo que este cociente que está acá presentado. Fíjense que acá se ve por qué la hipótesis me pide que g de a y g de b sean diferentes, porque si no este denominador sería nulo, y por qué me pide que, ahora voy a poner puntero, que g' sea 0 también, ¿no? Porque si no esta proporción desaparecería, no existirían los denominadores. Cuando g es la función de identidad, el teorema pasa a ser un caso particular, que es el del teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange es un caso particular del teorema de Cauchy, y el teorema de Rolle es un caso particular del teorema de Lagrange. Por esto este es el teorema del valor medio generalizado. Bien, esto no tiene una interpretación geométrica, o al menos es bastante rebuscado, así que lo único que vamos a ver es la demostración desde el punto de vista analítico. Vamos a definir una función auxiliar, p de x, que va a estar definida como la diferencia entre las ordenadas en f, ¿sí? F evaluado en los extremos restado, todo esto es un valor constante, f está evaluado y en b y en a,
g de x, que es la función menos g de b menos g de a, es decir, la resta de las ordenadas de g, multiplicado a f. Esto es el producto entre una constante y una función, menos el producto entre una constante y una función. Bien, esta función p auxiliar es continua y es derivable, porque las funciones continuas multiplicadas por una constante siguen siendo continuas, y la resta de funciones continuas es continua. Lo mismo pasa para la derivabilidad, así que p es una función continua y derivable en el intervalo. Vamos a probar también qué pasa con p evaluada en los extremos. Si evaluamos p en a, tenemos que tomar la parte variable de la función, que es g de x, reemplazar la x por a, y la parte variable de la función f, reemplazar la x por a. Nos queda esta expresión, lo que vamos a hacer es distributiva de g de a hacia adentro y de f de a hacia adentro. Queda f de b por g de a, menos f de a por g de a, menos g de b por f de a, y acá va a cambiar de signo, más g de a por f de a. Fíjense que hay dos expresiones que son un producto conmutable, ¿no? Pero que son iguales a signo cambiado, así que se van a simplificar. Y queda f de b por g de a menos este término g de b por f de a. Bien, ahora evaluamos p, la función auxiliar, en b. Sustituimos la g en g de x acá, g de b, y f de x acá, f de b. Otra vez distributivas, f de b por g de b, f de a por g de b, menos g de b por f de b, y g de a por f de a. Acá cambia de signo. Bueno, otra vez ahí tenemos para simplificar f de b y g de b, ¿sí? A signos cambiados, simplifican. Queda menos f de a por g de b, que es esta expresión, y g de a por f de b, que es esta expresión. Fíjense que coincide, están conmutados, ¿sí? Acá tenemos f de b y g de a, acá también, positivo. Acá g de b y f de a, acá también, g de b y f de a, negativo. Así que podemos concluir que PDA, y acá dice PDA, fíjense que acá hay que leerse, vamos a corregir, acá es PDB. PDA y PDB son iguales. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque si es una función continua y derivable, que en los extremos vale lo mismo, cumple las condiciones del teorema de Rolle. El teorema de Rolle me garantiza que debe existir un C perteneciente al intervalo abierto, tal que la derivada de P sea 0. Tenemos P definido de esta manera, así que lo derivamos. Constante por derivada, la constante no se deriva, y se deriva la función, menos constante por función, la constante no se deriva y se deriva la función. Evaluamos en C, lo único que hacemos es sustituir acá y acá por C, igualamos a 0, porque eso es lo que me dice que me tiene que dar la tesis del teorema de Rolle. Y bueno, despejamos, ¿no? Todo esto que está restando pasa sumando, esto pasa dividiendo para allá, y lo que obtenemos es la proporción, que es la tesis del teorema. Así que queda demostrado, y este es el último teorema de la clase número 16.